تمار ماري دوريكم. This is Tamar Wahed. Good evening, ma'am. This is Mare Doricum, master speaking. We have a stoppage in emergency the discharge because pollution occurred at the sea. Siendo que no es delinquetante. Nosotros procedemos con la descarga y a las 5:18 de la tarde llega este oleaje anómalo producto del tsunami. No ha sido producido por fenómenos naturales de viento, corriente o altura de ola. ¿Por qué alegaron eso inicialmente? Mira, todo eso es parte de la investigación. Del por qué se desplazó el barco es algo que el barco va a tener que sustentar. Es una sobreplancha, control. ¿Una sobreplancha? Una sobreplancha que abraza a la tubería de una de las manguerotes. No es otra cosa más que puro petróleo. ¿Ya? Este es el petróleo. ¿Se consideran responsables del desastre ecológico ocurrido? No. En la punta 2 hay fuga, control. Damos la vuelta y nos concentramos a las 12. Ahí nos paramos, ahí. Levanta un poquito más la cabeza. Ahí queda todo inmóvil. No, levanta la cabeza. Y ahí todo parado. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Recibo. El 21 de enero del 2022, 6 días después del gran derrame de petróleo frente a la refinería La Pampilla, en Ventanilla, 2 buzos de una empresa contratada por Repsol se sumergieron en la zona del desastre para inspeccionar el PLEM, el dispositivo blindado que funcionaba como unión entre las mangueras del buque tanque petrolero Mare Doricum y el ducto de 4,5 kilómetros que transportaba el combustible hacia la refinería. La cámara ubicada en el casco de uno de los buzos registró estas pequeñas fugas de crudo, aún 6 días después del evento, por las rendijas del PLEM. Y captó también corrosiones, grietas y desprendimientos. Acá hay un aplastamiento de tubería. ¿En la mesa? Aplastamiento de tubería. Tubería recibido ya aplastamiento, la tubería está dañado ahí. Acá está recubierta. ¿Entiendes una grúa ciega? ¿Control? ¿Entiendes una grúa ciega? No, acá está la unión de la brida. Es la unión de la que viene la tubería de tierra con el manifold. Ya, recibido. ¿Ahí hay novedades? No son novedades, solamente los pernos están flojos. ¿Están flojos? Sí, la única novedad. ¿Algunos o todos? Punto 12 están ajustados, pero el resto está flojo. Ya, recibido.
El PLEM de Repsol estaba sumergido bajo el agua desde por lo menos el 2013, año de su fabricación en la planta de La Pampilla. El día del derrame, sábado 15 de enero a las 5:17 de la tarde, esta pieza clave se rompió. El gigante buque Mare Doricum se movió bruscamente más de 80 metros hacia estribor por su derecha y sus mangueras conectadas al PLEM se tensaron con tal fuerza que salieron con todo y boquetes del PLEM. Allí empezó el derrame del petróleo. Desde un inicio, Repsol alegó que el buque fue remecido por olas provocadas por el volcán Tonga, cerca de Australia, que había hecho explosión horas antes. Pero ninguna autoridad peruana reportó alerta alguna. El mar estuvo calmado aquel día. ¿Por qué se argumentó esa historia del oleaje, de la marea producto del volcán Tonga? ¿Por qué? Si eso no era verdad. Es indudable que hubo un evento de una naturaleza extraordinaria, consecuencia del volcán, y hay muchos efectos que se vieron en la costa del Pacífico Sur al respecto durante ese día. Pero aquí no había ninguna emergencia al respecto. Eso se había descartado por las autoridades. Más allá de eso, lo que sí es claro es un desplazamiento del barco. La verdad sobre el rompimiento del PLEM, que después ocasionó el derrame de más de 12.000 barriles de crudo al mar peruano, se ha mantenido sumergida literalmente, pero ahora empieza a salir a flote. Una pericia a los restos del PLEM realizada en Argentina y en Estados Unidos, entregada recientemente al fiscal de Medio Ambiente del Callao a cargo de la investigación del crimen ecológico, Ariel Tapia Gómez, plantea las razones del rompimiento del dispositivo. Siempre fue el PLEM. Siempre fue el PLEM. El PLEM es el instrumento que se termina rompiendo, ¿ya? Y cada una de las partes en la actividad empresarial riesgosa de hidrocarburos es diseñada para que esto no ocurra. La pericia concluye que la primera causa principal del desprendimiento de las mangueras y posterior rompimiento del aparato fue el excesivo desplazamiento de la conexión del buque tanque respecto al PLEM, hecho que provocó sobrecargas de tracción y flexión sobre las boquillas del PLEM. Y como segunda causa principal, la pericia señala defectos en la fabricación del PLEM, los mismos que redujeron la resistencia de la unión soldada de las boquillas al cuerpo del PLEM. Esta es una foto panorámica del PLEM, tomada en el mes de junio del 2022 durante una de sus inspecciones. En esta otra foto se ven las boquillas que iban soldadas a los orificios, la boquilla norte a la derecha y la boquilla sur a la izquierda. Ambas boquillas se conectaron con las mangueras del buque y cuando éste se remeció, fueron arrancadas de golpe rompiendo la soldadura. La pericia pone en cuestión la construcción de una parte del PLEM cuando señala que hay evidencias de que se realizó una incorrecta preparación de juntas previo a la soldadura y que se determina que la sección total del cordón de soldadura es inadecuada, lo cual provocó que la fractura en las dos boquillas se propague atravesando los tres materiales aportados. Añade que el desprendimiento de ambas boquillas se debió a la iniciación y propagación de fracturas en las uniones entre boquilla, plancha de refuerzo y cuerpo del PLEM, producto de las cargas axiales y de flexión transmitidas por las boquillas, y que las soldaduras de filete usadas en las boquillas y la plancha de refuerzos no cumplen los requisitos de la norma ASME BPVC 8 DIP 1 ni ASME B3 1.4. Su sección de garganta es mucho menor que la sección de las partes unidas. Esto fue causa directa del desprendimiento de las boquillas, en particular en la boquilla sur. Nos encontramos más que satisfechos porque se ha corroborado nuestra línea inicial
de percepción del caso, ¿no? Entonces yo creo que no estamos ante un caso en el que existan algunas brechas que debamos cubrir. Yo creo que es un caso sólido para el Estado peruano. Podríamos decir que tenemos casi todos los elementos que nos permiten afirmar que se cumplen con todos los requisitos, ¿no?, para un requerimiento acusatorio. Para pasar acusación. Sí. La administrativa, la civil y la penal. Mientras que el procurador Julio Guzmán espera que la pericia se convierta en evidencia de peso para que el fiscal acuse a los investigados, Repsol tiene su propia lectura de este documento. La pericia también confirma que el Plen estaba construido para soportar la operación sin ningún problema. El Plen tuvo todos los mantenimientos correspondientes que fueron notificados a la autoridad, donde se ve espesores, análisis de espesores, etcétera, pruebas hidráulicas, etcétera, que se someten a presión. De hecho, las pruebas hidráulicas a las que se ha sometido el Plen durante estos periodos de mantenimiento que se hicieron desde 2013 se han hecho por encima de la presión. De la capacidad. De la presión de operación, okay, ¿no? Y todos han dado resultados satisfactorios, ¿no? Los llamados defectos de fabricación del Plen que subraya la pericia ya habían sido puestos en evidencia en junio pasado por la Comisión Investigadora del Derrame de Crudo del Congreso de la República. Nosotros teníamos información que nunca se habría hecho mantenimiento, que nunca se cambió la infraestructura marina, y es por eso que nos enfocamos en este deterioro que entendemos ha tenido por la corrosión, por el agua salada y todo lo demás. Y lo cual ahora sí nos dan, en este caso, la razón, porque efectivamente es el Plen en su estado desgastado que ha ocasionado este derrame de hidrocarburo, generando pues ya una contaminación a nuestro mar y grandes pérdidas de, en este caso, recursos ictiológicos. La filmación de los buzos que se sumergieron 6 días después para verificar el estado del Plen muestra un dispositivo aparentemente desgastado. Entiendo que ahí la soldadura se ha fracturado, se ha abierto. En estas fotografías del Plen que obtuvo Epicentro TV, se observa con mejor detalle y nitidez el estado de este aparato. Es el Plen que se rompió. Al ejercer tanta presión no soportó y esto reventó y hizo que el hidrocarburo saliera. Es por eso que nosotros hicimos mucho énfasis en ese tema. Exigimos incluso a la empresa Relapasa que nos diga dónde habían hecho, en este caso, el mantenimiento. Nunca lo quisieron hacer conocer a la comisión. Por ahora, se cuenta con evidencia de que el Plen se rompió por el movimiento violento del barco. Pero ese movimiento tuvo una causa. Repsol no lo dice, pero aún no se desprende de aquella versión del oleaje anómalo. La otra hipótesis, la de las boyas sin los suficientes amarres de seguridad, no parece el mejor escenario para la empresa. Es una hipótesis que planteó la Comisión Investigadora del Congreso. 2 de las 5 boyas que sostenían el barco durante la descarga del crudo tenían un solo cabo o cuerda de amarre, pese a que las normas exigen 2 cuerdas o cabos por cada boya. Frente al tamaño del barco, un solo amarre parecía poca cosa, insuficiente. Y de acuerdo al propio vocero de la empresa, quien determina cuántos amarres tiene una boya es el terminal, es decir, Repsol. Hay normas que señalan que cada boya debe tener 2 amarres o 2 cabos, y 2 tenían un solo amarre o un solo cabo. ¿Eso quién lo dispone? ¿Quién lo ordena? ¿Decisión de quién es? El diseño de amarre es de una terminal de la seguridad, el dueño de la terminal, pero la operación de amarre y el cumplimiento es del capitán. El movimiento se ha dado porque se ha roto el cabo de la boya número 5. Y en ese momento, ellos sabiendo, y su manual lo dice, ellos debieron detener ahí la descarga. Y no lo hicieron. Ahí hay una responsabilidad de ellos. Ellos querían restablecerlo,
pero no pudieron, y ahí es donde se origina este movimiento y hace este movimiento brusco hasta que el plen, en este caso, reviente. A las 5:30 de la tarde del 15 de enero de 2022, con 2 amarres rotos de boyas y las boquillas del plen arrancadas con violencia, el petróleo salía incontenible al mar. El relato que ofreció a la Comisión Investigadora del Congreso uno de los buzos que inspeccionó el plen el 15 y el 16 de enero revela la dimensión del derrame. Digamos que el derrame sucede a las 5 de la tarde del día sábado, pero las almohadas se colocan al día siguiente, domingo, mediodía. Entonces, por ejemplo, de 5 de la tarde a domingo al mediodía, han pasado más de 26 horas. Esas 26 horas, todo el crudo ya se había salido de la línea, y lo que hemos controlado básicamente son solo remanentes. En la Comisión Investigadora del Congreso también se planteó que la mayor cantidad de crudo que fue al mar es el que ya estaba en el ducto de 4,5 kilómetros camino a los tanques en tierra de la Pampilla, que con el plen roto se escapó de regreso por esa vía. Ha retornado y eso ha, pues, en este caso, salido al mar. Son 4,5 kilómetros, Daniel. Imagínate cuánta cantidad de hidrocarburo, de crudo había, y esto retornó al mar porque no pudieron detener, porque no podían taparlo, no podían hacer nada. Al día siguiente, una mancha contaminante avanzaba hacia el norte del país, hasta Barranca. En las islas guaneras, como la isla del Pescador frente a Ancón, la fauna marina empezaba a sentir el golpe. En febrero del 2022, Epicentro TV presenció en este lugar la desgracia de las aves guaneras. Ahí siempre podemos ver algunas cosas del petróleo. El total del número de especímenes afectados ha sido 1.852. Este es el número total, no es un muestreo. No, esto efectivamente es el número total, ¿no? Que se ha obtenido sobre la base de registrar, ¿no? Desde que empezó este evento y hasta que ha seguido aproximadamente fines de agosto. Hemos dictado 3 medidas administrativas. Uno es respecto a los 1.852 especímenes muertos, que acredite la disposición final de estos, porque ya al estar contaminados se convierten en residuos biocontaminantes. Como segunda medida administrativa, lamentablemente no toda la fauna silvestre ha sido liberada o retornada a su lugar de origen. Entre esos tenemos 8 pingüinos de Humboldt que van a seguir en cautividad durante todo el periodo de vida. Entonces, como segunda medida se brinde la atención y mantenimiento de estos especímenes. Y como tercera medida administrativa, ya con la finalidad de ver si hay afectaciones futuras o no a la población de fauna silvestre, se dictó el monitoreo. Realicen un monitoreo poblacional biológico de la fauna silvestre en las áreas impactadas. OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, contabilizó 97 playas y formaciones costeras afectadas por el petróleo. Repsol ha hecho limpieza en todas, menos en el Pasamayo. En octubre pasado, sin embargo, OEFA dijo que solo 26 playas intervenidas por Repsol estaban realmente limpias, pero 71 todavía no. OEFA abrió contra Repsol 7 procedimientos sancionadores, 6 de ellos con pronunciamientos en primera instancia. Impuso una sanción por 70.2 millones de soles y una multa por 2 millones de soles. En octubre próximo, Repsol debe presentar un plan de rehabilitación de las zonas costeras dañadas. Si es aprobado, se fijarán plazos para devolverle al ecosistema los organismos que tenía antes del desastre.
Las 30 zonas que ellos señalaban que eran inaccesibles, nosotros hemos conseguido realizar labores de monitoreo, ¿no? Y con resultados de monitoreo es que los hemos incorporado dentro del plan de rehabilitación. Lo que se derramó ya se limpió, ¿no? Ya está limpio, tanto por las acciones de limpieza como por las acciones propias de la naturaleza, evaporación, etcétera, además, ya no hay hidrocarburos, ¿no? Y eso no solamente lo demuestran todos los informes técnicos que hemos emitido, que lo hemos compartido con la autoridad. De hecho, hemos emitido uno nuevo recientemente en octubre, muestras de octubre, donde tanto el mar como el subsuelo marino, como las playas, están libres de hidrocarburos. Si bien señalaban en su escrito de apelación que ellos presentarán el plan de rehabilitación, cuestionaban la metodología en la que se había implementado para concluir que estaban afectadas, ¿no? Asimismo, señalaban de que algunas de las formaciones costeras no eran accesibles por temas de seguridad, ¿no? Y que por lo tanto no podrían ellos realizar labores de rehabilitación en esas zonas. Los daños se tienen que medir desde dos aspectos, ¿no? Daños y reparación en términos ambientales, que puede ser la exigencia de los planes de rehabilitación, y los daños y exigencias en términos económicos, es decir, hay cosas que no se van a poder rehabilitar y que tienen que ser sancionadas desde el punto de vista económico, hay que cuantificarlas para saber cuánto es que la empresa terminará pagando al Estado peruano. Al norte de Lima, en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, varios pescadores artesanales denuncian que aún hay presencia de crudo en las playas. Y ahora decretan que las playas están limpias, pero lo cual que no es cierto. En la playa Chacraymar, por ejemplo, aseguran que las olas del mar siguen arrastrando restos de petróleo que se mezcla con la arena de playa. Esta mancha negra es lo natural del agua, pero estos verdes que tú ves es parte de ya del petróleo, ¿no? Del hidrocarburo. Estos sí son casi normales, pero igual se han combinado ya. Si uno puede apreciar, todavía tiene un poco el olor todavía. Lo verde es el petróleo, no lo negro. Sí, lo negro, bueno, lo normal que antes se miraba en la playa era negro, pero lo básico, ¿no? Pero este verde es lo que nunca se llega a apreciar. ¿Ves este verde? Sí. Cada vez que se nos informa de un hallazgo, por mínimo que sea, vamos a limpiar. Pero también le tomamos una muestra que llevamos a Estados Unidos. Y se hace un análisis que se llama huella digital, ¿no? Que es como un ADN. Y eso se compara con la huella digital o el ADN del crudo derramado, ¿no? Y lo que se ha visto es que después de todas las operaciones de limpieza, después de haber concluido las operaciones de limpieza, ninguno de estos hallazgos corresponde. Todos los días vienen volando las evidencias del petróleo que amanece. Ellos todos los días antes de venir limpiando para que digan que ya la playa está limpia. Cuando el agua mueve fuerte, acá lo que hace es lo cova y como encuentra ese cascajo y granos. Las personas que vienen allá son... De Repsol, pues. De Repsol. De limpieza de Repsol. Con lo cual... Ellos tratan de borrar las evidencias diarias que hay, pues. Diarias, para que digan ya las playas están limpias. Pero es totalmente falso. ¿En qué consiste básicamente la labor que ustedes hacen diariamente? No, solamente hacemos patrullajes, cosas puntuales nomás. Ya, pero ¿identifican todavía, ustedes tienen como misión identificar todavía manchas de petróleo? Sí. Porque están recogiendo, ¿verdad? En bolsas. Sí. Ya. Estamos haciendo patrullajes, pues, cosas puntuales en caso... Hasta ahora encuentran presencia de hidrocarburo. Hasta hoy. Sí, parece que sí. Hasta estos días. Ya. Los pescadores nos invitan a subir al serpentín de Pasamayo para luego descender a una de las playas rocosas y constatar que aún hay restos de petróleo bajo las piedras. Allá fuimos. Esta es una de las zonas más afectadas en realidad acá en Ucayama, todas las zonas pedregosas. Y como ves, ya no es líquido, sino es duro, mira. Son como si fueran breas, mira. Como si fuera brea ya. ¿Por qué? Porque obviamente el hidrocarburo es un material no refinado, ¿no?
Por eso le llevan a la refinería, ¿no? Y eso está así. El hidrocarburo impregnados en las rocas. Podemos seguir moviendo cuantas rocas queramos y vamos a seguir encontrando los hidrocarburos. Ahí lo pueden percibir. Esta es nuestra lucha. Esta es nuestra lucha. ¿Ya? Acá no nos puede decir Repsol de que nosotros hayamos traído combustible y hayamos derramado nada. Hoy viernes 30 de diciembre, estamos a escasos días de cumplir los 365 días del año. Un año. Y la empresa que hace simplemente evade su responsabilidad diciendo que ya estamos trabajando. Esto está acá. ¿Y quién está trabajando acá para limpiar? Nadie. La recomendación de todos los expertos y lo que estamos haciendo es que esperamos la acción rompiente de las olas que desprenda el hidrocarburo y estamos monitoreando para atraparlos en el mar cuando ocurre ese desprendimiento. Está escondido, metido bajo las rocas. Son zonas donde... ¿Cuánto tiempo va a demandar para que regresen al agua? Son zonas donde no hay ingreso de gente, porque no pueden ingresar gente, o sea, no son zonas de recreación. No es que el mar esté contaminado, el mar está limpio, y eso es esperar la acción. No se puede hacer otra cosa, ¿no? Es esperar esa acción. Los pescadores rechazan que el mar en Chancay ya esté limpio. También rechazan la compensación económica que Repsol les ofrece por haberlos dejado sin su sustento, el mar. Denuncian que la negociación que la empresa ha hecho con casi 7.000 pescadores, uno por uno, de forma individual, no ha sido justa ni igualitaria. No existe claridad sobre el inventario de daños que haya hecho la empresa y la forma como los habría valorizado. Pero sin embargo, a pesar de eso, la empresa viene promoviendo acuerdos, negociaciones con los grupos de afectados a efectos de llegar a acuerdos compensatorios. De manera directa. De manera directa, pero sin embargo, lamentablemente, las reglas de estas negociaciones tampoco no son transparentes ni claras, porque lamentablemente los afectados no tienen acceso, la empresa no les facilita ni siquiera el informe de valorización que hubiesen realizado y menos aún no les facilita ni siquiera el documento que van a suscribir. ¿Se le está entregando copia del contrato? Entiendo que sí. Ya. No está seguro. Entiendo que sí. La empresa asegura que una vez realizadas las formalidades legales y notariales, entrega copia del contrato firmado a cada pescador de manera personal. En el documento se observa, además de los montos que son parte del acuerdo, un elemento que llama la atención, 2 cláusulas, las números 5 y 9, en donde se reitera que el afectado, en este caso el pescador, le cede a Repsol sus derechos, reclamos, títulos, acciones o demandas de forma irrevocable. El abogado de los pescadores advierte del riesgo de firmar el documento. Vulnera las reglas de la buena fe, porque en todo contrato se rige bajo un principio que es el de la buena fe. Se entiende que es porque está de acuerdo con las condiciones, y hablo de las condiciones económicas, porque, y que no va, o sea, que está de acuerdo, y está satisfecho con que esas condiciones caigo en redundancia, son satisfactorias para él, ¿no? Y por eso no va a aplicar ninguna acción. Pero repito. Pero esto sí está en los contratos. Esto que he leído está en el contrato. Está. Los audios, videos y fotografías que empiezan a salir a la luz sugieren que es difícil que los implicados en el derrame de petróleo no hayan conocido la real magnitud del problema aquel 15 de enero a las 5:30 de la tarde. En esta foto, por ejemplo, del buque Mare Doricum, se observa una mancha de petróleo a babor a su izquierda y ningún barco de auxilio que ejecutara la contención. ¿Repsol está dispuesta a asumir los daños que ha ocasionado? Mira, en teoría no tendría por qué negarse. La responsabilidad por los daños ambientales originados por industrias extractivas de riesgo, es decir, la actividad riesgosa empresarial, es objetivo. Es decir, yo no tengo más allá que probar que la actividad riesgosa es la que origina el daño y eso ha quedado más que demostrado
en todas las actuaciones probatorias que se han realizado hasta ahora. Además, no ha sido descartado, salvo inicialmente por la empresa que intentó acusar el hecho como un hecho fortuito originado por un volcán al otro lado del planeta, o por una mala maniobra del barco. El 15 de enero del 2022, no solo se rompieron las mangueras y el PLEM, se rompió también la confianza en los procedimientos de una empresa que se suponía a la altura del problema y en un capitán de barco que prefirió la huida antes que contar la verdad. Y se perdió la confianza en un Estado incapaz de impedir que esto suceda. Esa es la cruda verdad.